¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a Joselito Colecciones. En esta oportunidad presentamos el álbum de Panini de Italia 90. Este es un álbum el cual pues yo le tengo bastante aprecio porque en lo personal fue el primer mundial en el que vi a mi selección Colombia jugar. Pues ya había tenido la oportunidad de Colombia de asistir al Mundial de Chile 1962, que pues aunque no superó la fase de grupos, de todas maneras, tuvo un papel destacado porque pues, se logró ese gran empate, un empate muy recordado con la Unión Soviética, que era potencia en aquel tiempo en el fútbol, de 4-4. Eso fue titular de varios periódicos y además aún porque está el gol de Carlitos Col, el gol olímpico, el único gol olímpico que hasta el momento se ha marcado en la historia de los mundiales. Bueno, veníamos en 1989, el año inmediatamente anterior, el final de los años 80, con un marco histórico que era la caída del muro de Berlín. Entonces esto representaba la unificación de Alemania como una gran nación, una gran muestra de optimismo, lo que tenía que ver con la cultura occidental en aquel entonces. Para nosotros en Colombia, la situación, el panorama no era muy alentador porque veníamos del año 1989, que era una época muy dura, pues enmarcada por la violencia, por el terrorismo que vivimos. Eso pues son recuerdos muy tristes, muy duros, lo cual, digamos, a nosotros como colombianos nos dejó muy marcados este año de 1989. Incluso hubo asesinato de tres candidatos presidenciales. O sea, para 1990 era un momento en que iba a haber elecciones presidenciales y pues esto realmente fue muy difícil. Somos una sociedad resiliente, pues en medio de todo tenemos optimismo y pues al asistir a este Mundial de Italia 90, para nosotros representaba un escape, una catarsis y una gran muestra de optimismo, como les comentaba. Entonces, pues por eso, pues aquí les presento este álbum, por todo lo que representa para nosotros como colombianos. Si bien en ese mundial, pues llegamos precisamente, la clasificación fue una clasificación muy dura, muy sufrida, porque pues no se logró clasificación directa, sino por repesca. Tuvimos que el repechaje, disputarlo con la selección nacional de Israel. Entonces, en ese juegos de ida y vuelta se logró la clasificación, pero no por eso quitamos méritos, porque pues teníamos muchos muy buenos jugadores, lo que nos permitía hacer un papel destacado en este mundial. Entonces, eh, para, para iniciar, les puedo decir que la transmisión de este mundial estuvo a cargo de las programadoras OTI de Colombia, obviamente con auspicio de Inravisión. La televisión en Colombia en ese tiempo era una televisión pública, los canales aún no se habían privatizado. Las programadoras OTI la componían Caracol, RCN, GES, Producciones GES, sí, RTI, Punch y Datos y Mensajes. Datos y Mensajes, el programa era el Noticiero TV Hoy, era el servicio periodístico del Noticiero TV Hoy para Datos y Mensajes y ese era el que tenía afiliado para esta transmisión exclusiva para Colombia. Obviamente las imágenes que nos llegaban, las imágenes que nos llegaban de Italia a través de pues, la FIFA, por supuesto, en la FIFA. Entonces, pues como estaba en Italia, entonces era a través de la RAI italiana. Es una transmisión que para la época fue con muy buena tecnología, los lentes con muy buena iluminación, los colores muy bien vivos, son vivos y fue una muy buena transmisión. Tengo muy buenos recuerdos en cuanto a la transmisión, los resúmenes, el generador de caracteres, era todo pues realmente una tecnología de punta para la época que pues pienso y en lo personal que solamente superada hasta, yo diría que hasta Corea-Japón 2002, que realmente la transmisión de Italia 90 en cuanto a tecnología fue muy buena, fue excelente. Entonces,
Dadas estas circunstancias, dada lo que les estoy comentando en el momento, les puedo decir que nosotros en Colombia tuvimos una carátula exclusiva. Como pueden ver, acá está René Higuita, porque era la máxima estrella, un arquero que pues muy creativo, un arquero que pues para nosotros muy audaz, pues aquí siempre se le llamó el loco René. Entonces, un arquero muy bueno, que vamos a comparar esta carátula. Obviamente la impresión se hizo a cargo de Carvajal Panini, ¿sí? Para Colombia fue Carvajal Panini. Lo vamos obviamente a comparar con la versión internacional, ¿sí? La versión internacional, que pues la carátula es muy bonita, es muy llamativa, sí, pero pues nosotros tuvimos nuestra carátula directa, exclusiva para Colombia. Esta fue la carátula exclusiva para Colombia. Obviamente este álbum, este es un magazine, ¿no? No es un álbum, no es un álbum original, no tiene sus piezas pegadas, sus laminitas o cromos, no las tiene, pues lo mostré en otro video, son ediciones impresas que salieron. No se puede tomar como un álbum de colección porque pues son solamente pues, ediciones impresas de las diferentes láminas o cromos, que aunque tienen muy buena calidad, no, por ejemplo en los escudos, pues se nota que no tiene el brillo porque estos escudos originalmente vienen plateados. Entonces, pues aquí mostramos esto, lo vamos a comparar para hacer que se den cuenta cómo fue la impresión en Colombia y con algunas variaciones con respecto al álbum original que circuló en el mundo, que fue este. Entonces, dicho esto, en Colombia, y así ya dijimos acerca de la carátula con René Higuita, en Colombia el álbum circuló a través de Carvajal Panini. Aquí había una separata, una solapa, ¿sí? En la cual nos decían que si nos faltaban láminas, hay una forma de completar el álbum. Los sobres eran de color amarillo, no eran los sobres originalmente como pueden ser en el mundo, que circularon unos distintos, ¿sí? El que circuló es este, que es un sobrecito amarillo, ¿sí? Y había que recortar los logos de Carvajal. Entonces aquí aparecía, digamos, el reward o la recompensa. Y había que recortar 80 de estos logos y pegarlos acá, de los sobres. Entonces se respondía unas preguntas, se llenaban cuántas láminas hacían falta, tenían que ser máximo 20, y pues llenaban unos datos personales y a vuelta de correo llegaban esas láminas que nos hacían falta. Había también la forma de completar la colección haciendo un pago, no recuerdo cuánto era el pago pues, para la época, pero era un máximo de 30. Yo sé que en otros países el máximo es de 45 o 50, pero en este caso aquí, digamos, con esta recompensa de los recorte de los logos podíamos lograr 20 láminas que no hicieran falta y si faltaban más 30 había que hacerlo a vuelta de correo con un pago por cada lámina y pues manejo de gasto y envío. Entonces, aquí tenemos la carátula, las primeras hojas, y los vamos a comparar con la primera hoja de acá. Como se dan cuenta, estas, estas láminas o cromos son plateadas. En el álbum impreso, pues obviamente sale en gris. Pues no se puede tener en cuenta como colección porque es muy distinto. Eso por un lado. Lo otro es que no aparece el respaldo de los impresores. Aquí viene, digamos, para cada país los impresores y los que hicieron la distribución en cada país. Aquí, aunque nosotros en el álbum, este álbum original no lo tenemos, pero pues aquí está marcado por Carvajal Panini, que es el que lo imprimió para nosotros. Bueno, este álbum, entonces, les comentaba que tiene una variación en cuanto a lo que tiene que ver con los cromos, las láminas. Un álbum que no se hizo en papel propalcote, no sé si en el resto del mundo circuló así, pero aquí fue en papel bond. Tomamos una impresión muy buena, lo que hacía que se vieran, digamos, más brillantes los cromos, las láminas. Un álbum que he tratado de conservarlo de la mejor manera, pero como las personas y todo, pues el tiempo pasa inexorablemente. Por ejemplo, aquí tenemos la selección italiana, ¿sí? La selección italiana, entonces aquí
recordamos aquí está Carlo Ancelotti como uno de los jugadores principales. Pues Carlo Ancelotti, recuerden que hoy es el técnico de la selección brasileña. Entonces, Carlo Ancelotti no solamente fue brillante como jugador, sino también como un gran técnico. O sea, y ha llevado a ser campeón a varios equipos, que recordamos que como Real Madrid, la Juve, pues PSG, bastantes equipos. Entonces, ahí está. Quiero que mostrarles unas variaciones en cuanto a las láminas. Más adelante se los diré. La selección de Austria, que en este mundial también va a estar, en este mundial de 2026. La selección de Checoslovaquia, hoy en día República Checa, con su principal figura, que era Tomás Skuravi, que llegó a ser uno de los grandes goleadores del mundial, apenas superado por Salvatore Schillaci. La selección de Estados Unidos, la selección de Argentina, que en este mundial, recuerden que esta selección fue la subcampeona, llegó a la final con un papel muy destacado. Sí, hablábamos de aquí que hubo una actualización con el álbum de World Cup Story, sí, que en este, en este álbum de World Cup Story, entonces está, digamos, aquí Pumpido, reemplazado por Sergio Goycochea. Les decía que en ese tiempo era el arquero de Millonarios. Nuevamente Clausen no aparece, y en vez de Clausen aparece Cerrizuela, en vez de Fabri aparece Monzón, que pues, por una acción en la final, pues eso representó prácticamente el ganar a Alemania esa gran Copa del Mundo en 1990. Y obviamente, pues en este mundial no lo jugó Jorge Valdano, que fue reemplazado por Gabriel Calderón, como aparece aquí en las laminitas que colocamos como referencia. Aquí la Unión Soviética fue la última vez que la Unión Soviética estuvo en una Copa del Mundo, pues como nación socialista, porque ahora pues ya se conoce como Rusia, ¿sí? Ya no digamos ese uniforme rojo, el triple CP, ya no aparece en su uniforme, sino ya es un uniforme blanco, incluso la bandera es distinta. Entonces fue el último mundial en el que asistió Rusia como Unión Soviética. Entonces, miremos aquí, Rumania, que en el siguiente mundial cumplieron una destacada actuación de la mano de su gran líder George Hagi. Camerún, que pues los padecimos en octavos de final. La selección de Costa Rica, una destacada actuación de este equipo, fue muy memorable, eh, pues el ganar el partido frente a Escocia, un gran desempeño de Luis Gabelo Conejo. Acá, Brasil, con su máxima estrella en ese tiempo, que era Careca, pues estaban Bebeto y Romario, pero Romario no pudo asistir por lesión, una lesión fuerte que tuvo. Escocia, a la que le comentaba, aquí tenemos un afiche central, que aquí lo anuncia. El afiche central es este, con jugadores colombianos. Aquí pues obviamente aparece el gran Freddy Rincón, que no aparece pues, en las páginas internas. Pues no sé, por razones tal vez lo llamaron a última hora, no sé. Aquí publicidad de RCN, Antena 2, que era para radio. Pues una publicidad de la época. Y pues para hoy en día, ya 36 años después, tiene un gran valor histórico. Aquí tenemos también a la selección de Suecia. Aquí la gran Alemania. Quiero detenerme acá un poquito, porque una selección memorable por todo lo que es Alemania en los mundiales. Alemania es una gran nación con unos grandes jugadores, como los vemos en el álbum de la actualización. Prácticamente no hay actualización porque todos sus jugadores, los que aparecen en este álbum, son los mismos que realmente jugaron. Y se destacan obviamente Jürgen Klinsmann, uno de los grandes jugadores, los grandes delanteros. Pierre Littbarski, que este era su tercer mundial. Pierre Littbarski, que justamente fue el que el partido contra ellos, pues fue un partido bastante emocionante. Y quiero decir una anécdota muy personal.
En el caso mío, en lo personal, ese partido previo a- con Alemania, esa noche anterior, pues, estábamos todos muy expectantes. Eh, Esa noche anterior, la verdad, yo no dormí bien, porque si bien lo más normal era que Alemania ganara, Alemania pues venía de ganarle a Yugoslavia por un marcador de 4-1, si mal no estoy, y a Emiratos Árabes le ganó por diferencia de 5 goles. Entonces era un equipo arrollador. Y pues, eh, pues, lo más normal es que pues, Alemania ganara. Entonces, pero uno siempre tiene la expectativa y el optimismo de que pues, las cosas salieran de otra manera y uno soñaba con, aunque sea sacarle un empate, que finalmente se dio y estamos pues, muy contentos por lo que ocurrió. Es un grato recuerdo que yo en lo personal lo tengo este partido incluso en formato VHS, que después con el tiempo eh, lo pude convertir a DVD, que fue lo máximo que me permitió pues, por la calidad de las imágenes, que para la época, pues, como le digo, pues fueron muy buenas. Entonces, esta selección de Alemania memorable, y es que quiero comparar aquí una de las laminitas, las originales, las que nos imprimieron a nosotros, y es así, quiero acercarle un poquito, bueno, yo les muestro en detalle de todas maneras, pero el diseño aquí decía 1990 Italia, y en vez de el Chiao, estaba un baloncito. En el álbum internacional, que lo voy a mostrar acá, todas las láminas, aparece como esa laminita que está aquí, a Lothar Matthäus. Ahí está el Chiao y el logo oficial de Italia 90. Aquí en esta laminita lo podemos mostrar mejor. Incluso aquí podemos darnos cuenta de la calidad. Esta es una lámina italiana. Una lámina italiana. Obviamente no logré en la época. Lo logré en un álbum que se llama Story. Aquí está, precisamente Story. Y aquí dice que es hecho en Italia. ¿Sí? Entonces, pues como mostraba campeón o subcampeón, pues obviamente esta lámina hace parte de ese álbum y mostró realmente cómo era que venía originalmente. Entonces, pues como en ese tiempo el álbum mostraba esta lámina, pues uno pensaba que el diseño original era así. Y lo decía uno pues porque los logos, digamos, la mascota del mundial que era Chao aparecía, ¿sí? Los logos y el logo oficial de Italia 90, apareció, digamos, aquí en brillante, el afiche oficial, la Copa FIFA, pues todo aparecía. No entiendo realmente por qué no se imprimió la imagen original como debía ser. O sea, realmente con las figuritas, incluso en esta parte, no sé si alcanzan, pues de todas maneras ahí está la imagen de la referencia, se alcanza a ver, digamos, la punta del piecito de la mascota, está en rojo, pues no entiendo por qué salió así, pero pues son detalles que aunque son mínimos, se muestran aquí en este álbum original, que como les digo, no es hecho en propalcote, no se mostró acá, pero de todas maneras pienso que pues, la calidad pues fue buena. A veces hay calidades en las que nosotros como consumidores, como usuarios, podemos elegir. En este caso era lo que teníamos y era lo que nos llegaba de lo que teníamos. O sea, que pues no, nos mostraban y pues no teníamos más. Aquí la selección Colombia, decíamos, o sea, que en ese partido con Alemania no aparece el gran Freddy Rincón, que ese gol memorable, el cual todos lo recordamos y fuimos muy felices y esperamos que Colombia en este mundial haga un buen papel. Aquí tenemos a Emiratos Árabes, debutante en este mundial, y la selección de Corea del Sur. Empezó a asistir a mundiales, creo que a partir de 1986. Y tenemos a Bélgica, Vincenzo Chifo jugando ya su segundo mundial. Los Grun se recuerda por ser compañero del Tino Asprilla en 1994. Y al arquero Prodom, que es un arquero muy bueno, muy bueno. Igual que Jean-Marie Paf. O sea, realmente los arqueros de Bélgica son memorables. Aquí tenemos a España con su principal figura, Butragueño,
y el gran arquero Andoni Zubizarreta. Selección de Uruguay, en ese tiempo, pues obviamente con Enzo Francescoli y Rubén Sosa como sus máximos líderes, los equipos que triunfan en Europa, sus jugadores que triunfaron en Europa. Inglaterra, con Peter Shilton como su arquero, veterano arquero, aquel entonces, y Gary Lineker, que fuese el goleador del mundial inmediatamente anterior. La selección de Holanda, hoy en día Países Bajos, venía de ser campeona en la Eurocopa. Se esperaba mucho esta selección. De Ruud Gullit, el tulipán negro que recordamos, Marco Van Basten, jugadores del Milán. ¿Sí? En ese tiempo, hoy en día, por ejemplo, la mayoría de los equipos, eh, el marco económico y todo está a jugar en Italia, en España y en Inglaterra. Pero en ese tiempo el jugador más cotizado jugaba en Italia. ¿Sí? Y la mayoría pues estaban, como en el caso de Marco Van Basten, el caso de Gullit, ¿sí? Estaban jugando en Italia. ¿Sí? Y también está Ronald Koeman y Erwin, los hermanos Koeman. Y actualmente, precisamente Ronald Koeman, o Ronald Koeman, como escucho a veces decir, eh, pues es el director técnico de la selección de Países Bajos. Un uniforme muy bonito, prácticamente conservaron el mismo uniforme para las fotografías por lo menos en este álbum. Arquero Breukelen, arquero muy excelente, excelente. Irlanda, principal figura Tony Cascarino. Y Egipto, Egipto que actualmente su líder es Mohamed Salah. Aquí en esta solapa aparecía para llevar el control de las láminas, que era un total de 448 para aquella época. Este era uno de los mundiales que participó con 24 selecciones. Y pues aquí muestra nuevamente, digamos, la forma de lograr las láminas que nos hacen falta. Una era recortando los logos, como le comentaba, y la otra era comprar las láminas a vuelta de correo. Entonces le llega la lámina. Aquí aparece, dice que, pues para las 30 que hacen falta, en ese tiempo se pagaban 960 pesos. Pues al cambio de hoy no sé cuánto sea, pero de todas maneras, pues era una forma de completar el álbum. Pues, aquí está la publicidad de cómo era que debía llenar los datos y comprar las láminas. Cada una costaba 30 pesos. 30 pesos más 60 pesos de manejo y envío, gastos de envío. Entonces eso era en ese tiempo. Este es el álbum de Italia 90. Nuestra carátula nacional, ¿sí? En la época de 1990 en Colombia. Y esta es la versión internacional, facsímil, como le decía. Entonces, este es el álbum que tengo para mostrarles a ustedes. Muchísimas gracias por su atención. Nos vemos en otra de las publicaciones, en otro de los videos. Por favor, si a ustedes les gusta tanto Panini como a mí, denme clic, por favor. Suscríbanse, compártanos y pues nos miramos en otro video que tenga que ver con el álbum Panini y la historia de los mundiales. Recuerden que soy el hombre detrás del álbum. Entonces, muchísimas gracias por su atención y nos vemos en otro video, valga la redundancia. Muchísimas gracias. Denos like. Gracias.